Chicos, muy buenas noches. Bienvenidos pues a un nuevo curso de gestión estratégica de importaciones. Esperando que hayan tenido un buen inicio de semana. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo del tercer tema, justamente relacionado a lo que buscamos, ¿ok? Estrategias que estén aplicadas a cada caso, a cada situación que nos enfrente el hecho de tener pues la iniciativa empresarial de incursionar en la importación. Como siempre lo he venido diciendo, y básicamente para recalcar lo que hemos venido practicando, la importación como tal tiene que ser parte de las diversas áreas en las que una empresa se desarrolla. ¿Ok? Si nosotros queremos apuntar a ser una empresa que pueda posicionar un producto dentro del mercado, que pueda satisfacer una necesidad específica dentro del mercado nacional, necesitamos enfocarnos en sí, efectivamente, importar, pero básicamente entender que la importación es tan importante y que trabaja en conjunto con otras áreas. Una importación que básicamente se enfoque en el empirismo no va a poder tener una proyección. De pronto va a tener pues una oportunidad de vender un producto al mejor precio posible, pero es muy difícil que pueda continuar desarrollando ese producto en segundas ocasiones. En cambio, una empresa que de pronto entiende que la importación conlleva de la mano un desarrollo financiero, conlleva un desarrollo administrativo, un desarrollo de marketing, definitivamente va a poder cada año, cada etapa, poder importar ese mismo producto en el cual se está enfocando, pero cada vez dándole un mejor valor agregado. Entonces, bajo ese criterio es como el día de hoy vamos a continuar pues conociendo un poco más sobre la importación. Y es que dentro de la importación, chicos, resulta también muy importante un tema que nos tiene que enfocar mucho en el desarrollo de la documentación. Y justamente cuando nosotros nos enfrentamos a la importación, no solamente vemos el aspecto operativo, no solamente vamos a ver un poco del aspecto comercial probablemente, sino que nos enfrentamos constantemente a cuál es la documentación exigible que generalmente yo necesito para importar un producto. eh, un poco para entender cuál es la situación y comprender por qué es importante tocar este tema, es que en el día a día puedo coincidir con muchas personas que tienen mucha intención de importar, ¿ok? Y esa decisión de importar de alguna otra manera no llega a realizarse porque nosotros como importadores, como parte, como empresarios del comercio exterior, asumimos que siempre vamos a tener que preocuparnos por la documentación cuando la carga está aquí en Perú o cuando de pronto la carga está por llegar. Y justamente la semana pasada les ponía el ejemplo de lo importante que es tener la documentación previamente antes de que llegue la nave, ¿ok? Porque específicamente nos encontramos con muchos casos donde personas se proyectan, invierten mucho dinero y cuando el producto está por llegar o ya está aquí, simplemente no hay forma en que ellos puedan desaduanar la carga porque definitivamente recién se enteraron que pues efectivamente el producto que están importando necesita una documentación adicional. Entonces, estamos aquí justamente, chicos, para nosotros entender que la documentación no empieza en origen. En este caso, perdón, no empieza en destino, en este caso el destino sería Perú, sino que la documentación empieza desde el momento en el que tú apruebas una orden de compra. Porque es ese momento donde tú apruebas una orden de compra, donde vas a pasar de una orden de compra a detallar una factura, a solicitar una factura de exportación, y es en ese instante donde tú empiezas a definir qué documentos vas a necesitar. Ahora, con todo este desarrollo de la intención del sistema FAS, de la digitalización de diversas operaciones dentro del comercio exterior, con mucha más razón necesitamos tener la documentación. La mayor cantidad de demoras en poder desaduanar una carga, la mayor cantidad de extracostos generados por corrección de documentos, se debe justamente a este último, a la documentación. Habíamos conversado hace unos días de que efectivamente, pues, nosotros nos hemos visto en algún momento, si es que ya hemos importado,
o si es que no lo hemos hecho, hemos escuchado algún caso de aquellos, pues, aquellas unidades de transporte que de pronto no cumplen con el horario de llegada para poder descargar en tu almacén. De pronto tienes que contratar a personal para que se quede, pues, en horarios adicionales para poder recepcionar la carga. Pero todo esto es producto de la mala gestión en tu documentación. Finalmente, tu agente de aduana, sí, es un filtro, ¿ok? Ellos van a hacer el filtro porque tú le vas a entregar los documentos de importación a ellos, pero básicamente ellos te van a dar el feedback cuando tú se los entregues y cuando probablemente la carga esté por llegar aquí a destino. Pero básicamente eres tú como importador quien tiene la principal labor de justamente asegurarse de que los documentos de embarque justamente sean correctos. Entonces, el día de hoy, chicos, vamos a comenzar pues con la siguiente pregunta, ¿ok? No vamos a definir o no vamos a conversar sobre cuáles son los documentos, ¿ok? O qué es un BL o qué es una factura, como muchos de nosotros hemos escuchado en diferentes casos, sino que vamos a entender cuáles son los documentos que necesitamos para importar un producto. Definitivamente, en la importación, cada producto, sobre todo aquellos que necesitan un permiso, por ejemplo, de internamiento, un permiso por parte del MTC, GSA, NASA, son documentos anexados que le dan más complejidad al momento de importar un producto. Sin embargo, nosotros tenemos que conocer cuáles son los documentos necesarios independientemente de qué tipo de carga yo traiga. ¿Ok? Si el día de hoy nos concentramos bien, si el día de hoy entendemos cada concepto, cada caso que les voy tocando, no vamos a necesitar de pronto tener que llevar pues un taller intensivo para dedicarnos a definir, a estudiar conceptos cuando estos conceptos no nos van a ayudar a nosotros en la práctica. Entonces, lo que necesitamos hoy es conocer los documentos, sí, profesor, pero vamos a entender en qué nos sirve. De nada te sirve a ti conocer cuál es el concepto de un BL, de nada te sirve a ti conocer cómo está elaborado un BL si tú no sabes para qué te sirve, si tú no sabes en qué te va a beneficiar a ti como importador. Entonces, el día de hoy vamos a ir viendo todos los documentos esenciales exigibles por la aduana peruana como base y durante las siguientes sesiones vamos a ir hablando de cada documento para entablar más a profundidad sobre cada uno de ellos. Entonces, en primer lugar, antes de conocer cuáles son los documentos que generalmente nosotros vamos a necesitar para la importación, quiero compartirles este caso y es un cuadro que ya les había compartido anteriormente, pero básicamente quiero que lo enfoquemos en cuanto a tiempos para el envío de documentación. Nosotros en esta ocasión nos encontramos justamente aquí, en el lado del importador. ¿Por qué? Porque somos los compradores y nos vamos a dar una idea por qué es lo que proyectamos hacer. Vamos a ser grandes compradores porque vamos a comprar a economía de escala, ¿ok? Con el fin de conseguir costos unitarios lo más bajo posible cada vez. Pero del otro lado tenemos al exportador, quien es el vendedor, quien de alguna u otra manera lo que busca hacer justamente es vendernos un producto que sea de nuestro interés. Entonces vamos a asumir que ustedes como importadores han acordado con el agente de aduanas traer una mercadería de importación porque lógicamente tú ya has llegado a un previo acuerdo con tu vendedor. Entonces lo que tú vas a necesitar en primer lugar es conocer dos fechas, antes del zarpe y antes del arribo de la nave. En primer lugar, lo que tú tienes que tener en claro es cuándo zarpa la nave desde ese puerto en origen donde está tu vendedor, por ejemplo, vamos a imaginar China, y cuándo arriba la nave, aquí a destino, en este caso, a Callao, puede ser a Paita, al puerto en que tú estés pues trabajando tu carga de importación. Entonces, nosotros conociendo la fecha de zarpe, nosotros conociendo la fecha de arribo, es donde nosotros nos empezamos a proyectar realmente para cuándo deberíamos tener los documentos listos. Podríamos proyectarnos en cuánto tiempo aproximadamente podría demorar en nacionalizarse la carga. Profesor, ¿es posible? Sí es posible, pero todo parte desde la base, es decir, la proyección que tú hagas desde que sale desde puerto de origen, llega a puerto de destino, hasta que llega a tu almacén, es posible.
pero todo va a depender desde una sola base. Y esa base es justamente tener los documentos correctamente elaborados y no solamente ellos, sino tener todos los documentos necesarios que apliquen para ese producto que vas a importar. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros antes del zarpe, es decir, antes de que tu carga salga desde ese puerto de origen, tú tienes que haber tenido completo el set de documentos en formato draft o como lo quieras llamar en formato borrador. Ahorita nos vamos a olvidar de qué y cuántos documentos son, ¿ok? Solamente hablemos de documentos como tal de manera general. Entonces, antes del zarpe de la nave, tu vendedor tiene que haberte enviado un scan de los documentos en formato borrador. Esto generalmente se maneja desde el lado de la exportación, pero al día de hoy se maneja muy poco desde el lado de la importación. ¿Por qué? Porque nosotros como importadores no exigimos a ese proveedor de que trabaje correctamente. Y trabajar correctamente es que el vendedor se sienta presionado por enviarte a ti el scan de documentos antes que la nave zarpe. ¿Ok? ¿En qué te ayuda a ti en saber cuáles son los documentos y cómo están conformados los documentos antes de que la nave zarpen? Te ayuda a que tú no necesites o no tengas que, como se hace en la importación empírica, esperar que la carga llegue para aquí, en este punto, en puerto destino, en este caso en Perú, recién empezar a enviarle los documentos de importación a mi agente de aduana para que en ese momento comience a detectar todos los errores posibles. La clave para tu importación, el 60% de la clave de tu importación está aquí. Tu trabajo como importador no empieza cuando la carga está por llegar. Tu trabajo como importador empieza aquí. Es aquí donde tú tienes que volverte exigente con tu exportador, con tu vendedor, porque eres tú quien finalmente va a recibir los documentos. Entonces, el vendedor tiene que sentirse en la obligación no solamente de entregarte un producto según las calidades que tú requieres, sino que también se ve en la obligación, en la presión de tener que enviarte los documentos antes de que zarpe la nave. Luego de que él te ha enviado los documentos, tú dirás si es que esos documentos están correctos o si esos documentos tienen alguna corrección a la que amerite realizarse. Vamos a asumir que estos documentos ya los aprobaste, pero en este momento, en este punto, en este tiempo, es donde tú tienes que buscar algo más. Y ese algo más, es decir, si tú estás importando, vamos a poner un caso muy sencillo, ¿ok? Eh, Tú estás importando, no sé, pues, láminas de Tecnopor. Tú es en este momento donde tienes que ya coordinar con tu agente de aduana para determinar cuáles van a ser los requisitos que a ti te van a pedir aquí en la aduana peruana. Generalmente cuando la gente importa lácteos, cuando la gente importa celulares, todo lo que son productos tecnológicos, recién aquí es donde se comienza a estresar, porque no es preocupación nada más, sino que es un estrés muy grande, porque no estás hablando, imagínate, no estás hablando de que estás importando por eBay, por Alibaba, dos o tres celulares, estás importando un contenedor grande, de pronto de algún producto en específico o de algún aparato tecnológico. ¿Ok? Entonces aquí es donde generalmente la importación empírica comienza a trabajar. Tú estás justamente en este curso para desarrollar justamente esas habilidades de anticiparte a justamente estos posibles problemas. ¿Para qué? Para reducir el riesgo de pronto tener que, pues, soltar más dinero para poder, pues, pagar extra costos que se te puedan generar al momento de empezar a nacionalizar la carga. ¿Ok? Entonces aquí es en el puerto de origen donde tú tienes que saber cuáles son los requisitos. Si a ti te están pidiendo, si tú estás importando lácteos y el MTC te pide un documento en específico, te pide una ficha técnica, te pide un certificado, tienes que conocerlo aquí. Porque ¿qué sucedería? Si tú trabajas con un proveedor, te genera una factura correcta, los incoterms están correctos y de pronto te enteras aquí cuando la carga está por llegar que te piden una certificación, por ejemplo, de calidad por parte del vendedor y cuando tú se lo consultas, mientras que la carga ya está viajando, el exportador no lo tiene. ¿Qué pasa si te piden una fecha técnica que el exportador, en este caso tu vendedor, no lo tiene? Entonces,
es importante que nosotros aquí, en este punto, detectemos correctamente cuáles son todos los documentos que vamos a necesitar para poder importar. En muchos cursos que veo que hablan de documentación, todos preguntan, profesor, ¿qué necesito? ¿Ok? ¿Qué necesito para importar este producto? ¿Qué necesito para importar lo otro? Veamos el tema del abuse, entendámoslo. Sí, es correcto, pero muy pocas, o sin animarme, creo que nadie ha escuchado que ha preguntado, ¿cuándo es que yo debo empezar a gestionar estos documentos? Y la verdad de la milanesa es que justamente es aquí donde yo comienzo a generar una importación exitosa. Entonces, en esta imagen tú ves dos polos, ¿ok? Por un lado tienes a esta importación empírica que no está mal, pero ese tipo de importación empírica yo en lo personal yo lo podría definir como aquella empresa que está apagando incendios constantemente, ¿ok? La que espera que suceda algo para en ese momento recién preocuparse. Por otro lado, tú tienes al empresario prospectivo, a ese que está visionando justamente, que se está anticipando los problemas y que le gusta trabajar de manera ordenada y justamente es en este bloque donde nosotros tenemos que estar. Entonces, chicos, metámonos ese chip en la cabeza de entender que la importación empieza aquí. No empieza cuando yo abono derechos aduaneros, cuando yo abono gastos operativos a mi agente de aduana para que se encargue de hacer toda la gestión de documentos. Una vez que yo tengo aprobados los drafts de documentos, el vendedor tiene la obligación de enviar los documentos originales. Probablemente van a haber, dependiendo del producto, van a haber algunos documentos que se necesitan que sean originales. Va a tener la obligación de enviarlo por un courier a destino. En este caso, a Perú. Profesor, ¿y cuándo deberían llegar los documentos? Los documentos deberían de llegar antes del SARPE. Al día de hoy se está buscando poder realizar todas las importaciones en lo posible con los despachos anticipados que me permite poder comenzar a desaduanar, numerar la DAN con justamente el scan de los documentos, sin necesidad de que lleguen los originales. Entonces, mira qué importante es que tú tengas un draft de documentos. ¿Qué es lo que pasa en la importación empírica? Generalmente sucede que tú dices, oye, yo, Anthony, como importador, voy a comprar algo a nivel internacional y bueno, el proveedor me pondrá la línea naviera que ellos quieran, me podrán pues el depósito de direccionamiento que ellos quieran y de pronto, faltando 5 días para que tu nave llegue, recibes un correo de quien nunca lo esperabas, de una empresa que no conoces, donde te dicen, por favor, Anthony, ¿sabes qué? Tienes que abonar estos montos por visto bueno, por emisión de BL, y estos son tus documentos. Y recién en ese momento te comienzas a preguntar, a preocupar por buscar el BL, por saber si el BL se emite de manera original, si el BL se emite como de manera electrónica, que hay diferentes formas, si es que me llegaron a enviar la factura, si me enviaron el packing list. El agente de aduana te dice, oye Anthony, ¿puedes pasarme tu packing list? Y tú qué le dices, bueno, mira, no lo tengo, nunca se lo he pedido al proveedor. Entonces, el día de hoy vamos a anticiparnos y vamos a entender cuáles son los documentos previos que necesitamos justamente para poder estar a la altura de una importación profesional. Entonces, nosotros dentro de la importación, chicos, tenemos diversos productos, diversos documentos, de los cuales los más importantes y los que generalmente se gestionan mucho más dentro de la importación son los siguientes que vemos aquí. En principio, el Bill of Lading, o también conocido como el Airway Bill, para aquellos embarques que son aéreos. Tenemos a la factura comercial, tenemos al packing list, tenemos al certificado de origen que puede ser opcional, tenemos a la documentación requerida por otras autoridades competentes, tenemos incluso una póliza de seguro si de pronto tú así lo consideras. Entonces, en este slide solamente les estoy colocando de manera general, en breve vamos a ir viendo a detalle, cuáles son los documentos que más nos demandan nosotros como importadores. Entonces, tiene que quedar en tu ABC como empresario, como importador, que son estos documentos mínimos los que tú siempre vas a tener que manejar en cada embarque. Entonces, ¿qué les quiero decir? No nos asustemos cuando querramos importar algo, porque lo primero que tenemos que saber es que estos son los documentos que vamos a necesitar sí o sí.
salvo la póliza de seguro, salvo el certificado de origen que de pronto va a ser opcional a ustedes y eso se los voy a enseñar en breve. Entonces, partiendo de estos documentos, entendiendo estos documentos, conociendo la finalidad de estos documentos, es de donde ustedes van a comenzar a partir a conocer y a ver qué otros documentos adicionales puede requerir un producto. Porque van a haber productos que de pronto van a requerir estos documentos, todo solo tal cual, pero van a haber algunos productos que van a necesitar una emisión adicional, que de pronto van a necesitar una declaración jurada. Entonces, es importante, chicos, que nosotros como importadores empecemos paso a paso. ¿Qué más les quiero transmitir con este slide? Lo que les quiero decir es que ustedes como importadores, cuando inicien el proceso, no solamente tienen que velar por empezar con un producto que pueda abarcar un mercado y que pueda crecer con ese mercado, sino que lo que ustedes tienen que también detectar es que sea un producto que esté al alcance del ciclo de vida que ustedes tienen como empresa. Y me voy a pasar el curso justamente hablando de esta herramienta, que lo vamos a ver también a futuro, porque muchas veces como importadores nos lanzamos a un producto que es muy sofisticado, que es muy complejo, que requiere muchos permisos. Y esa primera experiencia con algo muy complejo puede ser tan estresante que de pronto pues vamos a tener que invertir más del capital que nosotros habíamos destinado y va a ser más difícil poder proyectarte o tener una importación mucho más con un mayor prontitud respecto a la primera que has hecho. Entonces, mi consejo, como les digo, finalmente son sugerencias. Cada uno de ustedes es una sugerencia, cada docente puede darle otra sugerencia. De pronto les puede decir que cualquier tipo de importación es más fácil, pero siempre he pensado que una empresa para que alcance su plenitud debe ir justamente paso a paso, debe ir creciendo poco a poco, conociéndose internamente y una vez que conoces sus fortalezas, ya tú como importador puedes apuntar a poder traer otro tipo de mercadería. ¿Ok? Entonces vamos a empezar desde cero, vamos a empezar conociendo los productos, los documentos más importantes en esta sesión. En primer lugar tenemos justamente el Bill of Lading, el Airway Bill. Este documento, conocido como, valga la redundancia, conocimiento de embarque, es aquel documento, es aquel contrato, ¿ok? Que te va, que te va a permitir manifestar que hay un documento textual entre tú como importador, entre el shipper, que es tu vendedor, y la línea naviera. ¿Ok? Entonces, este documento no solamente hay que entenderlo como conocimiento de embarque o que de pronto se le denomina Bill of Lading para embarques marítimos, Airway Bill para embarques aéreos, carta aporte para para importación terrestre, sino que lo que tenemos que entender es que este es un documento contractual, chicos. En este documento que generalmente tú lo recibes en original o que de pronto se emite aquí, ¿ok? En original, básicamente lo que te va a ayudar a ti es a tener la capacidad de propiedad sobre esa mercancía que tú estás importando. Cuando tú tengas el documento en mano, en este caso físico, o cuando tengas el documento en formato electrónico, tú ya tienes propiedad sobre la carga de importación. Por eso que este documento va más allá de solamente contener toda la información que tiene la mercadería. Por eso que muchas veces cuando tú negocies, tienes que exigirle a tu eh, proveedor, a tu exportador, de que efectivamente este te emita un tipo de BL que sea muy fácil de manipular. Este es un documento obligatorio, chicos, para liberar el contenedor en Perú. Vamos a hablar al destino, lo vamos a tomar como Perú porque es a donde justamente estamos trayendo la carga. Y si de pronto, pues, nos están escuchando algunos otros alumnos que no necesariamente son de nuestro país, nos vamos a poner también el ejemplo y les sugiero que tomen el punto de destino como su país, ¿ok? Para fines didácticos, para no confundirnos y para entendernos. Entonces, cuando nosotros necesitamos retirar la carga, el primer documento que nos van a pedir es justamente este documento de embarque, que es el Bill of Lading o el Way Bill, como lo quieras llamar.
¿Cuál es la estrategia que tú vas a tener que apuntar? En primer lugar, vas a tener que negociar el tipo de flete. ¿Qué tan apto te encuentras financieramente como para tú asumir un flete o para pedir que el proveedor considere el flete dentro de la factura? Vas a tener que analizar si es que eso te beneficia a ti o no. Por ejemplo, si es que tú eliges un flete prepaid, es decir, que el flete sea pagado por tu proveedor y que luego te lo incluya dentro de la factura, vas a tener que asegurarte de que efectivamente existe una confianza previa entre tú como comprador y tu vendedor. Y vas a tener que asegurarte de justamente cumplir con todos los pagos necesarios en el tiempo correcto. Cuando es collect también, pero te lo digo aquí porque mucho más puntual. Porque si es que de pronto tú incumples con algo, por más que tú tengas el BL de manera electrónica o física, lo que se va a suscitar es que probablemente no puedas liberar la carga porque si bien es cierto, te he dicho que el documento de barca es el documento obligatorio para liberar la carga, no termina siendo el único porque este tiene diferentes complementos. Entonces, uno de esos complementos es justamente que que tu proveedor haya pagado ese BL, ese flete de aquel BL. Entonces, si es que no se ha pagado, no vas a poder liberar la carga. Entonces, analiza bien qué tan factible es. De pronto puedes decir, profesor, pero quiero que el flete sea COLEC, ¿ok? Que se pague aquí en Perú. Bueno, pues lo vas a tener que hacer. Pero más allá de las formas de pago, hay que analizar otros puntos que también son importantes y uno de ellos es las formas de emisión. En este caso, cuando nosotros hablamos del BL como tal, al día de hoy se está relegando el hecho de tener que emitir o imprimir los BLs originales allí en el país de tu proveedor o en todo caso en nuestro país, ¿no? ¿Ok? En nuestro país destino. ¿Por qué? Porque básicamente este tipo de emisiones al día de hoy retrasa mucho la operación. Las líneas ya tienen la capacidad de emitir BLs de manera electrónica, los conocidos telerelease, los conocidos Seaway Bill, que lo que hacen es poder agilizar la operación. ¿Qué es lo que te permite a ti como importador o qué estrategia de pronto tú te deberías de tomar? ¿Qué acuerdos podrías tomar con tu proveedor? Yo en lo personal, siempre que tú trabajes una carga de importación, trata de negociar que el tipo de emisión de un BL sea bajo condición telerelease. ¿Por qué telerelease? Porque no vas a necesitar tener que imprimir un BL, ya sea en el país de tu vendedor o ya sea aquí. ¿Ok? Porque cualquiera de las dos opciones vas a tener que, en primer lugar, hacer que tu agente de aduana vaya hacia a la agencia marítima de la línea, recoja el BL, te lo lleve a tu oficina, lo endoses, lo firmes y tu BL vuelva pues a la agencia de aduana. Todo este trámite te puede tomar hasta 2 días. ¿Ok? Imaginemos que hoy día, ¿qué día estamos? Hoy día estamos 11. Tu carga ha llegado hoy, y probablemente te vas a tomar desde ya, desde que llega la carga, 2 días, porque necesitas por lo menos 2 días entre ida y vuelta para poder entregar un BL firmado. Pero ¿qué pasaría si de pronto tú le dices, oye, proveedor, me gustaría trabajar Teles Release porque justamente lo he aprendido en Camex y he analizado y nos beneficia ambas partes? Porque en principio el Teles Release lo que te dice y lo que te beneficia a ti como proveedor es que sí, la liberación es electrónica, pero la liberación no se va a dar si es que tú por un correo o adjuntando un formato no la autorizas a la línea que me libere la carga. Y por otro lado, es decir, por ese lado tú te aseguras que si de pronto no se hiciera un pago por parte de nosotros, tu carga no va a ser liberada sin tu consentimiento. Pero por otro lado, esto también te va a beneficiar a ti y a mí, le puedes indicar, porque lógicamente yo como importador ya no voy a tener que extenderme en días en poder firmar, recoger, endosar el BL. La carga llegó 11 y como la información está en el release, simplemente la gente de aduana imprime una copia y con eso saca sus vistos buenos. En el mismo día o al día siguiente del arribo de la nave, va a depender mucho de que, a ver, en la importación no siempre
se puede tomar como fecha base el arribo de la nave. Y eso es un plus que les doy porque es algo que no siempre los agentes de aduana lo comentan. Y si lo comentan, el importador no logra entenderlo. Una vez que la nave arriba, haciendo un paréntesis, chicos, se tiene que emitir una tarja, ¿ok? Se tiene que emitir un volante de despacho. Y no siempre las naves empiezan a trabajar a su arribo. A veces trabajan después de 2, 3 días. La nave llega el lunes, empiezan a trabajar 2, 3 días después, un miércoles, un jueves, se emite recién el volante y recién desde ese momento pueden lanzar, pueden enumerar la carga. ¿Ok? Entonces, imagínate de lo que te he comentado, más los retrasos en emitir tu VL, ahí ya prácticamente estarías partiendo una semana. En cambio, aquí en este caso, con un release, simplemente con una copia estás más que cubierto. Entonces, vayamos entendiendo, chicos, que justamente estamos aquí para generar estrategias. Ya te di dos opciones, el bill of lading, analiza si tienes que hacer un flete prepay, analiza si tienes que hacerlo collect, pero también analiza el tipo de emisión, ¿ok? No simplemente te conformes con comprarle la mercadería, con pagarle un porcentaje de la mercadería al importador y que él decida qué tipo de emisión enviarte y que él decida con qué línea naviera enviarte. ¿Ok? El Bill of Lading te permite que, uno, negociar el tipo de emisión y dos, enterarte con qué línea naviera vas a trabajar. Si de pronto te enteras que es una línea naviera que de pronto no es conocida, bueno, pues sugiere otra. Lo importante es que tú puedas hacer un seguimiento correcto a tu cargo. En cuanto a la factura comercial, que es el segundo documento de importación muy relevante, este documento es esencial, chicos, porque este documento básicamente contempla todo lo que estás negociando entre tú como comprador y tu vendedor. Por lo tanto, el principal elemento que tiene que contener tu factura comercial es justamente el Incoterm que vas a trabajar. Tienes que detallar claramente cuál es el Incoterm que tú como importador vas a trabajar y justamente en las siguientes sesiones vamos a hablar, vamos a detallarle una clase puntual, así como se lo vamos a detallar al BL, también lo vamos a detallar a la factura comercial y al resto de documentos, una sesión puntual para cada uno de ellos. Vamos a entender que vamos a necesitar saber cuál va a ser el Incoterm que vamos a trabajar. Y eso lo vimos hace unas sesiones, por eso que hablábamos del Incoterm no desde el lado operativo, sino desde el lado comercial. Entonces, basando el Incoterm que vayamos a colocar, tenemos que también saber cómo es que vamos a desagregar los costos, ¿ok? No podemos mezclar el valor FOB de la carga con el flete, con el seguro, ¿ok? Sino que tienen que ir de manera desagregada. La factura comercial también detalla los bultos, detalla nuestra información como consignatarios, detalla la de los datos del exportador. No hay un formato al día de hoy específico que te permita SUNAT, porque si tú me preguntas, oye, profesor, ¿y cuál es el formato de factura que tengo que manejar? Porque muchas veces lo he escuchado, que tengo que manejar con mi proveedor. En realidad, el comercio exterior se ha generalizado tanto que la aduana nacional al día de hoy no te exige un formato en específico, pero sí te exige la información mínima que debe tener una factura comercial, ¿ok? Y lógicamente tiene que tener una presentación, pues, formal. Tiene que tener la información del exportador, del comprador, datos, como correo electrónico, Incoterm, precio unitario, precio total, tipo de producto, si es que te coges al drawback o no, a futuras operaciones si de pronto esto va a ser aplicado para una posible exportación. Entonces, todos estos documentos, chicos, son importantes dentro del desarrollo y vamos a tener que ir conociéndolo. Pero pues, ¿por qué también es importante? Porque te va a permitir a ti regularizar correctamente la DAN. No te estoy hablando de regularizar la DAN, sino que te estoy diciendo regularizar correctamente la DAN. Una factura comercial bien elaborada invita a que tu DAN de importación se regularice correctamente y lo puedas tener en el menor tiempo posible. La factura comercial expresa el acuerdo mutuo que has hecho tú con tu vendedor y vas a tener que ser conciso, y esto es una sugerencia, con la forma de pago. Nunca olvides, esto es un consejo muy importante, que en tu factura de importación tienes que pedirle a tu vendedor que te coloque cómo van a ser las condiciones de pago. 30% al contado, 70% en crédito,
va a ser vía transferencia, va a ser con alguna remesa, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que estar detallado dentro de la factura. No esperes, y es lo que sucede siempre, que la carga está por llegar, el agente de aduana recibe tu factura y te dice, oye Anthony, ¿qué tipo de pago vas a poner? ¿Cómo es que se está pagando? Entonces, estas situaciones de alguna u otra manera retrasan la numeración. Entonces, si tú tienes dónde anotar, te sugiero que anotes. Siempre en una factura comercial tienes que por defecto pedirle a tu proveedor que te indique cómo va a ser la condición del pago, 50-50, 30-70, y bajo qué modalidad, transferencia, remesa, algún cheque pues, de gerencia, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, todas esas condiciones, colócalos dentro de tu factura comercial, porque ya hemos hablado del precio, ya hemos hablado de los Incoterms, pero no siempre se toca esta parte dentro de la facturación. Y el común denominador de facturas que llegan a los agentes de aduana tienen carencia, tienen ausencia de esta información. Y justamente les genera más trabajo a ellos porque tienen que preguntarte y no necesariamente siempre tienes esa información. Me he topado con algunos importadores que les preguntan y le dicen, oye Anthony, ¿y qué sucedió con tu factura? ¿Ya lo pagaste? ¿No lo has pagado? ¿Es a crédito? ¿A cuánto tiempo de crédito? Y lo que generan y lo que responden los importadores es, no sé, no lo había conversado. Voy a preguntarle al exportador, y entre pregunta y pregunta se van perdiendo 1 o 2 días donde tú de pronto podrías pues haber numerado tu DAN de importación. ¿Ok? Entonces tengamos muy en cuenta este detalle. Pero ¿qué sucede? En la importación hay un producto, eh, hay un documento que, si bien es cierto, no tiene valor comercial, le da mucho soporte a una factura. Una factura sí tiene valor comercial, ¿ok? Es más, algunos exportadores tienden a firmar, a sellar la factura comercial, que no es un requisito, ¿ah? Eso sí, no es una obligatoriedad, pero muchos lo hacen. ¿Por qué? Porque la factura, sea física, sea electrónica, tiene un valor comercial. Y al tener un valor comercial, detalla todo el tema numérico, todo el tema comercial. Pero muchas veces este documento no se da abasto para poder detallar las características físicas a más detalle de la carga que estás importando. Entonces, para ello está el packing list, el cual dentro de este packing list se detalla todas las características, todos los detalles a mayor profundidad del producto: el peso, el volumen, cuál es el tipo de empaque, qué embalaje se está trabajando, qué calibre, qué variedad, qué modelo, qué marca, cuál es la finalidad, que incluso te adjunta una traducción de factura, ¿ok? Entonces, el packing list va a contemplar todo aquello que le va a faltar a la factura comercial. Es un documento que, en principio, la aduana no te lo exige. Si tú como importador no traes un packing list, no va a suceder nada. Sin embargo, sí va a retrasar algo. Y esto es la parte operativa. Porque imagínate que de pronto el canal que te han asignado, como sucede con los primeros importadores, sea rojo. Van a tener que aperturar tu carga, van a tener que pues hacer una revisión física, y aquí es donde interviene y donde se agiliza la operación gracias al packing list. El packing list le permite a la gente de aduana, le permite al oficial que su aforo sea más rápido, porque de alguna otra manera vas a poder revisar, mejor dicho, el agente de aduana va a poder inspeccionar y va a poder determinar y ubicar los productos, de qué material es, de qué marca, cuántas cajas vinieron de tal variedad, de tal modelo. Entonces, si bien es cierto, no es exigible, pídelo siempre a tu proveedor, ¿ok? No esperes que recién llegue la carga y la gente de aduana te diga, Anthony, ¿tienes tu packing list? Ah, sorry, no lo tengo. Voy a pedirlo. Y ese voy a pedirlo, recuerda, el cambio horario puede tomar más de un día, ¿ok? Entonces, siempre anticípate a tener todos los documentos en mano. Por otro lado, el certificado de origen, y ya lo habíamos hablado de manera muy general hace unos días. El certificado de origen es un documento que termina siendo opcional, ¿ok? Generalmente un buen exportador, un buen proveedor, siempre te va a emitir un certificado de origen porque está muy acostumbrado a este rubro, no está improvisando,
y tiene pues acuerdos con diferentes entidades certificadoras, así como aquí tenemos a ADEX, a la SNI, a la Cámara de Comercio. En los otros países también los tienen sus diferentes entidades certificadoras. Entonces, que un proveedor te emita un certificado de origen es un buen indicio de que estás trabajando con un proveedor correcto. Sin embargo, la decisión del uso va a depender de ti. Profesor, lo que usted me está diciendo es que vea o le diga al exportador si es que me va a enviar o no. No. Lo que yo te digo es que siempre en cualquier importación que hagas, pide certificado de origen. Pídelo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tú lo pides, no es que va a aplicar directamente a tu carga, a la nacionalización de tu carga, sino que para que aplique la nacionalización de tu carga va a depender de ti si es que lo usas o no. El hecho de pedirlo no implica que lo vas a usar necesariamente. ¿Ok? Entonces, ¿a qué responde eso? Y ya lo habíamos visto en alguna sesión de importación que tuvimos hace unos meses y en el último de los temas hablamos sobre este tema, el drawback. Y es que el certificado de origen justamente te permite que tú al aplicarlo al producto que estás importando vas a pagar menos derechos arancelarios. ¿Ok? Pero tú al aplicarte al uso del certificado de origen, como este es un beneficio al importador, ya no podías acogerte a otro, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Que si tú ya no te puedes acoger a otro, vas a tener que analizar bien. ¿Qué pasa si de pronto ya no solamente eres importador, sino que en algunos años te vuelves en exportador, ¿ok? Entonces, para el exportador está el beneficio del drawback, ¿ok? Entonces, si tú aplicas al uso del certificado de origen, no vas a poder usar o aplicarlo para el drawback. ¿Me dejo entender? O sea, entonces, lo que tú necesitas es cada vez que tengas una carga de importación, preséntaselo a tu agente de carga. Y no elijas el uso del certificado de origen porque el libro dice así. Levanta el teléfono y consúltale y dile a tu agente de carga qué tipo de producto estás importando, pero no solamente te quedes contándole eso. Indícale en qué planeas utilizar ese producto. Y el agente de carga, el agente de aduana va a entender el caso y te va a decir, oye, Anthony, en realidad, mira, este producto que estás importando y que lo vas a usar en este producto final para exportar, eh, básicamente no puede ser considerado para drawback. Ah, entonces uso mi certificado de origen en el momento de importarlo. Pero si de pronto la gente de carga te dice, oye, Anthony, mira, este producto, sí, podrías acogerte al certificado de origen, pero te va a ser mucho más rentable si no usas el CEO, porque luego vas a poder acogerte al drawback. Entonces, esas sugerencias nacen no a partir de la gente de aduana, sino nacen a partir de ti, porque tú estás brindando información concisa, no te estás basando en la importación empírica donde le envías todos los documentos que te han llegado a la gente de aduana, sino que le estás diciendo y le estás contando no solamente qué estás importando, porque estoy seguro que la gente de aduana ya sabe qué es lo que estás importando, pero sí es importante que él sepa para qué o en qué planeas proyectarte para que te pueda brindar un asesoramiento. Entonces, en resumen, si usas un certificado de origen y eres exportador, luego no vas a poder acogerte al Global. En cambio, si no lo usas, sí vas a poder. ¿Ok? Entonces tengamos esa información en cuenta. ¿Cuáles son otros documentos que te pide la autoridad competente? Por ejemplo, DIGESA, SENASA, el MTC, el mismo MINSA. Son autoridades competentes que te van a ir pidiendo documentación diferente para cada tipo de producto. Esta sección lo vamos a ver a detalle justamente en las siguientes sesiones, donde vamos a ir viendo cada caso que nos va a ayudar de alguna u otra manera a tener mapeado qué es lo que vamos a necesitar si es que nosotros como importadores necesitamos comprar algún producto pues en específico. Entonces, eso es lo que a ti te va a ayudar como importador, ¿ok? Entonces, el enfoque que aquí nosotros llevamos, chicos, va más allá de lo teórico, sino que tratemos de enfocarlo, tratemos de aplicar a qué estrategias nosotros podemos usar, pues, como importadores, ¿ok? No veamos a la importación solamente como un fin, sino veamos como una herramienta que nos va a servir a nosotros para seguir creciendo. Lo mismo pasa, y hago un comentario muy análogo con la tecnología. Muchas veces nosotros pensamos que la tecnología es el fin, ¿ok? Y la tecnología termina siendo una herramienta, un medio para poder llegar hacia lo que nosotros estamos buscando. Y justamente la importación, una importación profesionalizada, basada en estrategia,
con gestión de procesos te va a ayudar a ti como importador justamente a optimizar tiempos. El principal problema del importador peruano y que yo he detectado es que no sabe optimizar tiempos. ¿Ok? Y no optimiza tiempos porque simplemente espera que la carga llegue aquí a destino y recién comienza a trabajarlas. En cambio, si tú tu importación la empiezas desde el punto de origen, vas a lograr obtener mucha información. Sí, imagínate que si en el sector de exportador, el exportador se siente muy presionado porque sus clientes, que en este caso hacen la labor de importadores, los presionan por los documentos. ¿Por qué nosotros no presionar también a estos exportadores a los cuales nosotros le compramos? Entonces, comencemos a exigir una documentación correcta. ¿Cuáles son otros documentos que también son parte de la importación, pero que de alguna otra manera van a ayudarte pues a, a liberar, a nacionalizar la carga? Son documentos que pongo en mención, pero básicamente estos ya son manejados por los agentes de aduana, que es una guía de remisión, por ahí la emisión de un ticket de balanza, el volante de despacho, algunas fotos de la carga de almacén, si de pronto la carga pues es IMO, ¿ok? Entonces, va a ser importante que nosotros podamos siempre estar en contacto con nuestro agente de carga para saber, pues, qué métodos, qué opciones poder tomar para liberar rápidamente la carga. En este slide, esto básicamente se los dejo para que ustedes lo lean. Nosotros ya lo hemos venido hablando en las diferentes slides y de alguna otra manera, pues esto te va a ayudar siempre tenerlo en cuenta al momento que tú quieras hacer alguna gestión de importación. Este punto también lo hemos revisado, como les venía diciendo, de alguna otra manera volvámonos más exigentes en el tipo de documentación que pedimos, ¿ok? No esperemos tener la documentación aquí a tiempo para recién solicitar las correcciones. Muchas veces las correcciones que se hacen por los documentos de embarque, por un BL, etcétera, sí se pueden gestionar, se pueden hacer las correcciones, pero estas correcciones las terminamos pagando nosotros. Cuando de pronto si hubiéramos gestionado correctamente y hubiéramos detectado estos errores en el punto de origen, esa multa, ese costo lo hubiera pagado tu exportador. Ten en cuenta que por más mínimo que tú veas el costo, va sumando. Lo que tú quieres hacer con la importación, ¿qué es? Es muy simple. Vamos a hablar en conceptos muy básicos. Queremos importar a la mayor escala, queremos hacer economía de escala, importar la mayor cantidad de productos con el fin de, pues, obtener el costo unitario más bajo posible. ¿Qué te va a ayudar a tener un costo más bajo posible? Vas a poder incrementar tu margen y por lo tanto tu precio unitario va a ser mucho más interesante. Entonces todo empieza con la documentación. Solamente para terminar con la sesión, lo voy a tocar de manera muy general porque lo vamos a ver a detalle posteriormente. Hasta meses muy cerca al tema de la pandemia, se seguía acostumbrando con los despachos normales, es decir, que llegaba la carga, se presentaba la documentación y recién se lanzaba el canal. Al día de hoy se está trabajando mucho el despacho anticipado y el despacho anticipado básicamente lo que le va a permitir al importador es que justamente desde antes o semanas o días antes que la nave esté por arribar al Perú, tú ya puedas poder numerar la DAN, tú puedas lanzar incluso el canal, porque antes que llegue la nave aquí, tú vas a saber qué canal vas a tener con solamente el scan de los documentos. Entonces, imagínate qué importante es que justamente tú como importador trabajes bien esta operación, trabajes bien este proceso. Entonces, lo que aquí te estoy mostrando de alguna otra manera, si quieres tómalo como tal, es un flujograma básico, es un diagrama de procesos que de alguna otra manera te va a ayudar a ti a gestionar la documentación. ¿Ok? Entonces, parte de ese punto para justamente llegar a un despacho anticipado. Ya se está volviendo obligatorio en realidad. Entonces, ¿qué te ayuda a ti el despacho anticipado? Si bien es cierto, te exige más, porque ahora vas a tener que tener la documentación lista con mayor anticipación, te va a ayudar también a poder liberar la carga. Van a haber cargas conforme tú tengas un ejercicio como importador, van a haber cargas que de pronto llega a la nave, se emite a los 2 días de su llegada a la nave del volante de despacho, y al tercer día puedes tener tu carga fuera. Lógicamente estamos hablando de un producto estándar, ¿no? Van a haber productos que son carga restringida y que de pronto pues va a tener un tratamiento especial, pero en líneas generales el despacho anticipado te permite esta opción. Ok chicos, entonces con esto
hemos cerrado la clase de hoy. Recordarles que estamos los lunes y martes de 10 a 11 de la noche. Los invito, les dejo por aquí mis datos para que alguno de ustedes, en caso necesite algún asesoramiento en específico, pues pueda consultarlo con todo gusto. Ok, chicos, entonces solamente antes de cerrar la clase, vamos a hacer una revisión rápida si es que hubiera alguna pregunta de por medio, y si no lo hubiera, pues nos estamos despidiendo el día de hoy. A ver, vamos a actualizar solamente las redes, el Facebook y justamente también el Zoom interno que nosotros manejamos para no dejar pasar pues ninguna pregunta de por medio. ¿Ok? Bien, chicos, entonces, si no hubiera ninguna otra consulta, nos estamos viendo pues el día de mañana. Recuerden que nos vamos a encontrar otra vez de 10 a 11 de la noche. Eric nos dice buenas noches, gracias. Buenas noches, Eric. Muchas gracias por acompañarnos. Te agradezco bastante tu tiempo y espero pues que haya sido de mucho interés la sesión de hoy. Ok, chicos, entonces desearles buenas noches, que sigan teniendo una buena semana y nos estamos reencontrando el día de mañana, como siempre, a las 10 de la noche. Muchas gracias, bendiciones, chicos. Buenas noches.